Bien, regresamos ya de vuelta, hemos estado escuchando un fragmento de los grandes éxitos de Charly García. Como hacía mención hace unos minutos, ya nos encontramos con nuestra invitada en el estudio, nos encontramos con la profesora Mariela Gusto, hacer una pequeña mención que es una profesional de Chepe, profesora de historia, investigadora en historia y escritura también. Profe Mariela, le doy la bienvenida y le agradezco por venir aquí y poder compartir este momento aquí en la radio. Muy buenas noches, Lucas, y a la audiencia. La agradecida soy yo y con mucho beneplácito poder participar en este programa y aportar lo mínimo que sea para que la cultura se difunda, para poder hablar de temas que no se hablan generalmente en los medios de difusión. Bien, profe Mariela, fuera de aire le conversábamos un poco cómo es la temática en la cual nos manejamos para la entrevista. En el comienzo ahora vamos a hablar un poco para que usted se desplaye y nos comente un poco sobre su familia, sus integrantes, sus hijas, sus hermanos y también los recuerdos que tiene de su infancia. Bueno, Lucas, mi familia es muy chiquita, mi mamá, mi papá y mis dos hermanas, mi familia de donde yo provengo, ¿no? Mi hermana del medio es contadora y mi hermana más chica, a la cual le llevo 11 años, es maestra. Y mi mamá es maestra también y mi papá es metalúrgico y también trabajó en la escuela, en la EPED. O sea que la docencia está en las raíces de nuestra familia. Incluso la abuela de mi papá fue maestra en la zona del Tala. Así que eso a mí me despertó también la decisión de investigar a partir de ello mis orígenes. Y mi familia, la que construí después, está integrada por mis dos hijas, Julieta de 24, Aileen de 14 y mi marido gringo, Nicolás. Bien, en su niñez por ahí, ¿esa infancia tiene recuerdos que a usted la marcaron o hay cosas que vivió desde niña que las toma por ahí? Hay cosas lindas, hay cosas feas, no sé si nos puede contar de su infancia. Lo que más me gusta y añoro es la gran familia, ¿no? La familia en la casa materna, de mi abuela materna, donde éramos muchos. Mi abuela Julia tuvo 12 hijos, algunos fallecieron y cuando eran todas las navidades, a partir del 17 de diciembre, empezaban a llegar sus hijos. Y ella un mes antes empezaba a recopilar cosas para ofrecerles, ¿no? El pan, la carne, pensaba que iba a cocinar, nos reuníamos con tiempo y así iban llegando todos sus hijos y todos sus nietos. Y eran veranos hermosos, de compartir en familia, de largas charlas, de paseos. Eso es lo que yo añoro. Hay un tema de Galleguillo que me hace llorar. Bien, y ya avanzando a esa etapa de adolescente, esa etapa en la escuela secundaria, también supongo que hay momentos que la marcaron en esos años y también coméntenos qué recuerdo se lleva de esa adolescencia. Y la adolescencia mía fue una adolescencia, no como la de ahora, ¿no? Que tienen todas las libertades habidas y por haber. O sea, mi mamá fue una mamá muy protectora. Nosotros no salíamos a altas horas de la noche. Y otro día conversando con mi niña más pequeña, le contaba que nos juntábamos en la casa del papá de un compañero entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Y charlábamos y bailábamos y se acababa, o sea, después nos íbamos a la casa porque era el único horario en que nos permitían salir y divertirnos. Y como ahora las fechas más importantes, como ustedes también, es la Semana del Estudiante. La Semana del Estudiante sí, la vivíamos a pleno, con muchas menos cosas que con las que hacen ustedes ahora, con mucho menos recursos y no quiero decir que me divertía más que ustedes, pero
porque eran otros tiempos, ¿no? Eran otras miradas, y donde participaban todos, no había que de 4 años participaran 20 alumnos. Éramos los 28 de cada primer año, los 30 de cada segundo, éramos muchísimos. Y lo que aprovechábamos a full era esos 20, 30 minutos que quedaban al final para bailar, para saltar, para acompañarnos, para disfrutar el momento. Es como que disfrutábamos más las pequeñas cosas y los pequeños momentos. Ahora como que la diversión queda de lado por la competencia. ¿Sí? Eso es lo que puedo decirte de mi adolescencia. Bien, avanzando unos años más y entrando a ese momento donde usted decide estudiar historia, háblenos dónde estudió, por qué eligió esa carrera y amplíenos sobre ese momento de estudiante ya universitario. En realidad yo no elegí la carrera, porque en realidad mis padres me iban a enviar a San Juan a estudiar ciencias políticas o informática, que es lo que había en ese momento, y me llevaron, vimos a la universidad, donde me podía llegar a quedar, pero llegado el momento no se animaron. Hija mayor, los miedos de padre, que yo ahora los entiendo mirándolos de lejos, ¿no? Los miedos de padre que no me dejaron ir. Me dejaron acá y entre todo lo que había, o lo poco que había en ese momento, empecé estudiando lengua y después me pasé a historia. Y con el correr del tiempo me ha apasionado tanto la historia que hemos llegado con mis compañeros de cuarto año, con Ana, con Roxana, con Javier, con Jorge, a escribir en un libro. Si bien Javier no terminó de escribirlo, pero él participaba con sus comentarios, con sus charlas. Bien, respecto a la trayectoria como docente, coméntenos dónde inicia esa trayectoria y también dónde se estén desempeñando en la actualidad y qué materias tiene a cargo. Yo empiezo en el colegio secundario, cuando la 114 toma la EGB 3 en el cambio de políticas educativas. Yo me recibo en el 98 y en el año 99 empiezo a trabajar en séptimo año de la escuela 114. Después tomé el octavo y después el noveno del mismo año, de la misma área, ¿no? Daba historia en el A, en séptimo A, en octavo A y en noveno A. Fue una experiencia muy linda porque yo los veía llegar así pollitos de 12 años y se me iban con 14 y los reconocía, ellos me conocían a mí, que ahora pasa el tiempo y los veo en la calle, me reconocen y eso es muy gratificante. Después también trabajé como preceptora en la escuela normal, trabajé 1 año y medio o 2 quizás. Tenía mi hija, mi primera hija que era bebé y decidí renunciar. Renuncié en julio porque ella tenía 7 meses y era como mucho dejarla, tan chiquitita. Y después ya empecé a trabajar en el nivel superior. En nivel superior daba, porque ahora no estoy ejerciendo, todo lo que es didáctica, cómo se enseña en la historia. ¿Sí? Pasé por varias materias, pero como la que más me gustó es esa, la didáctica y la práctica. Muchos años de didáctica, también de historia de La Rioja, historia argentina en nivel superior, pero sobre todo la didáctica es la que más me gusta. También di didáctica de las ciencias sociales en el Instituto Juan Facundo Quiroga, en la formación docente. Después, hace poco, en el año 2020, empecé a estudiar la licenciatura en educación y resulta que, bueno, en el medio de todo ese proceso me diagnostican una enfermedad visual y no me dejé vencer. Seguí estudiando a través de los auriculares. Ponía una aplicación en la compu,
ponía los textos, los escuchaba, y así fui rindiendo todas las materias de la licenciatura, y el año pasado, en septiembre, rendí la tesis y me recibí de licenciada en educación. Bien, profe Mariela, bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando, recordarles que estamos con Mariela Busto, profesora de nuestra ciudad. Nos encontramos ya en el programa número 15, ya en este día martes 6 de febrero. Como siempre, hacer mención que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube nos encuentran como Noticiero Escolar, así también en nuestro Instagram y Facebook como Noticiero Escolar. Seguimos en Orión 88.7, la radio escuela, como nos quedó grabado con el profe Carlos. Seguimos aprendiendo. A continuación vamos a una pausa musical, continuamos escuchando a Charly García y regresamos en minutos nomás ya con la profe Mariela para continuar con la entrevista. Bien, continuamos en Orión 88.7, nos encontramos con la profe Mariela Busto, hemos estado hablando, repasando un poco de su infancia, su familia y ahora actualmente su desempeño como profesora y su carrera profesional. Profe Mariela, avanzamos ya al lado de la historia, hablemos un poco de usted cómo entiende la historia. Y la historia es una construcción, ¿sí? Y que tiene, a ver, ¿cómo te explico? Este momento que estamos viviendo, en este momento nosotros estamos aquí, vamos a recordar diferentes cosas, vamos a contar diferentes cosas, y todo va a depender de nuestras expectativas, de nuestra formación, de nuestros criterios. Y así pasa siempre, por eso hay escritores de derecha y escritores de izquierda, gente que no acuerda, no escribe lo mismo de un mismo momento. Entonces es una construcción social, y que el que escribe hace a la historia también. Bien, en relación a la historia, ¿usted por qué cree que por ahí es vista como algo difícil por ahí para la gente, o por ahí las personas lo toman o sienten que es algo, que es algo difícil de aprender para la gente, y también algo que por ahí veo que hay a muchas personas que les cuesta aprender? Lo que pasa es que tiene que ver, o sea, desde mi experiencia en lo que es didáctica, es cómo se da. No podemos ir a transmitir de memoria, sino con ejemplos, cuestionándonos, pensando diferentes procesos sociales, diferentes personajes, ¿sí? Interpretando. A nosotros nos han enseñado una historia lineal, que tiene que ver, inclusive las fechas patrias, ¿no? Nos enseñan, primero festejamos o conmemoramos en el 19 de abril, Día de los Aborígenes, después nos vamos al 25 de mayo, después vamos al 9 de julio, después vamos a lo que era la llegada de los europeos a América. Entonces como que no hay un proceso, un entendimiento, un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, no pueden entender, no pueden hacer esta abstracción para poder saber qué pasó. Ahora hay diferentes estrategias de enseñanza para poder comprenderlo. Además, es como que siempre hemos visto la historia como algo muy alejado a nuestra realidad, como que es algo que no nos toca, que no nos pasa, que no nos va a influir. Entonces eso tiene que ver con cómo uno puede llevar al alumno a interpretar, no a memorizar, sino a interpretar para poder comprender un proceso histórico y cómo este proceso histórico va a condicionar el futuro, o va a condicionar su ahora. ¿Sí? Las cosas nunca pasan porque sí, ¿entiendes? Y la enseñanza de la historia tiene que ver también con un marco de ideología, de pensamiento. Cómo interpretamos cada proceso social en función de qué sabemos, de nuestro marco cultural, de nuestra conciencia de clase, de nuestro entorno. Bien, entendiendo esto, también hay que hacer mención y yo preguntarle a usted desde su punto de vista por qué es importante también conocer la historia, ya sea de nuestra historia argentina, nuestra historia de La Rioja y también la historia mundial.
justo en este contexto, en el ahora, ¿no? En lo que está pasando en el ámbito del debate legislativo, cómo hemos retrocedido en muchas cosas y cómo creemos que el otro es el culpable de nuestra situación, sin tener en cuenta un análisis más profundo para poder entender por qué estamos donde estamos, quiénes somos, por qué elegimos y decidimos o votamos como votamos, porque no hay una formación específica o más clara de la historia para que los chicos puedan entender más allá de este fenómeno de la libertad. O sea, se confunde la libertad con otra cosa y se llevó a llegar a este contexto donde esta crisis que estamos viviendo es una crisis que tuvimos en el 89, en el 2001 y ahora de nuevo. Entonces, ¿por qué? Si uno pudiese enseñarle a los niños desde edades más pequeñas y después en la secundaria a poder interpretar y tomar una posición, asumir una posición frente a un proceso histórico y no saberlo de memoria, quizás podamos tener otra realidad, otras realidades. Bien, hay una frase que dice, la historia la escriben los que ganan, es decir, que hay otra historia. ¿Usted tiene por ahí o por ahí qué piensa sobre esta frase? Y sí, o sea, a ver, la historia mitrista cuenta una parte de la historia y pregona un modelo de país argentino en cuanto a en lo económico, pero no cuenta la otra parte. Cuando se produce el descubrimiento de América, los españoles cuentan una historia y no cuentan la historia que vivieron los pueblos originarios. Y tuvieron que pasar muchísimos años para que los pueblos originarios tengan voz, les pongamos voz y sepamos dónde están. Por ejemplo, siempre nos han enseñado que los pueblos originarios, por ejemplo, los diaguitas, vivían comían se vestían como, creían como si fuesen, que estuviesen muertos. No, los pueblos originarios están vivos y creen y sienten y piensan y su cultura la tienen viva, pero esa es cómo es que nos enseñan o cómo los que vencieron los quisieron borrar del mapa y nos borraron de los libros de historia y los borraron del pensamiento y recién ahora el revisionismo histórico hace que veamos esta otra forma de historia. Bien, si tuviera por ahí la posibilidad de conocer un personaje de la historia y tomarse un café, ¿con quién sería y por qué? Nunca me lo pensé. Nunca pensé con quién podría ser. Un personaje de la historia. No lo tengo. Te paso esa pregunta, dijeron los chicos, porque no lo he pensado y Claro, no quiero decir cualquier cosa. Bien, avanzando ya en su faceta como investigadora y escritora con el libro Chepe y su identidad, cuéntenos cómo fue el proceso, el trabajo de hacer la investigación, cómo lo hicieron, las fuentes a las que recurrieron y también los obstáculos que se fueron topando en ese proceso. La escritura del libro comienza como una actividad de una clase, que era investigación educativa, con la profesora Nidia Agüero, y el objetivo era aprobar, como todos, ¿no? Pero a medida que fuimos avanzando en la investigación y en el pensar por qué queríamos escribir lo que escribíamos, y era esto que usted decía, de por qué los chicos sienten la historia como algo difícil, alejado. Y nosotros pensamos que si los chicos conocían la historia de Chepes, ¿sí?, cómo es, quizás les podría llamar la atención.
porque en ese momento no había ningún libro donde esté todo sistematizada la historia de Chepes. Siempre había que recurrir a fuentes orales. Y ahí fue que nosotros empezamos a preguntarnos y a ver qué podíamos encontrar. Y la primera dificultad fue que no teníamos un archivo histórico en Chepes armado. Había una biblioteca pública que no estaba en condiciones y había habido una lluvia que había mojado mucho los papeles y estaba cerrada la biblioteca, la hemeroteca, entonces cero información. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a las fuentes orales, empezamos a ver qué es lo que había, recurrimos a los libros históricos de las escuelas de la 114, la 255, de allí sacamos información para ir tirando de esos hilitos y viendo qué personajes mencionaban y nombraban. Y así fuimos investigando, tuvimos el placer de hablar con doña Nona de Ogas, una señora muy grande. Cuando nosotros la investigamos, se dejó filmar, la grabamos, lamentablemente después se perdió esa filmación. Y ella nos hablaba del Don Tren. Ella nos contaba que cuando el Don Tren llegaba a Chepes, era todo una fiesta, porque el tren llegaba y todo Chepes se reunía alrededor del tren a ver quién venía, quién iba, era como algo colorido en ese momento. Y después también lo investigamos al señor Herrera, lo entrevistamos al señor Herrera que tenía el negocio de ramos generales en Chepes Viejo y después acá en Chepes, al doctor Guzmán. Fuimos investigando, entrevistando diferentes personajes de Chepes que lamentablemente hoy ya no están. Y a partir de allí, de esas fuentes orales, empezamos a armar un bosquejo. De qué íbamos a investigar, cómo íbamos a armar el libro, qué capítulos iba a tener, en función de lo que teníamos, del material que teníamos. Y yo me acuerdo que el investigador Miguel Bravo Tearín, que fue uno de los que nos asesoró, él nos dijo que nos fuésemos al Arzobispado de Córdoba y que ahí íbamos a buscar información. Y nos fuimos al Arzobispado de Córdoba y ahí encontramos muchísimas fuentes que empezamos a leer y a escribir. ¿Por qué? No podíamos sacar fotocopias porque éramos estudiantes y como una fotocopia en el Arzobispado de Córdoba era como que ahora nos cueste 1.500 pesos cada fotocopia, ¿sí? Y habíamos llevado para el pasaje, para comer y unos pesitos más, o sea que para sacar fotocopias no teníamos. Y así, con eso fuimos escribiendo, con esa fuente que trajimos de allá, fuimos escribiendo y descubriendo algunas cosas más. Y eso nos fue llevando a investigar y Bravo Tearín nos facilitó otras fuentes. En el Museo de Chepes Viejo encontramos otras fuentes y fuimos atando cabos y escribiendo y interpretando y haciendo nuestras propias conjeturas. Con respecto a Chepes, su identidad, origen y progreso, también tuvimos como un choque con algunos profes que nos decían que el progreso tenía que ver con el positivismo, que no tenía nada que ver con esto, pero no nos importó, era Chepes, su origen, su original y el progreso, porque para nosotros era eso. Y así fue como nació este librito, que con Ana, Roxana y Jorge lo terminamos, porque su papá Javier después nos soltó la mano y no quiso hacer más nada. Bien, entendiendo todo este trabajo de investigación y todas las fuentes que han ido recurriendo para poder terminarlo, me imagino que tienen un cálculo estimativo de cuántos años tiene Chepes. Cuando nosotros iniciamos la investigación, o sea, nosotros estábamos convencidos que Chepes no tenía, justamente Chepes estaba por cumplir 100 años. Y en función de los documentos que fuimos encontrando, para nosotros Chepes no tenía 100 años, sino tenía mucho más de 100 años. Y se hizo una convención histórica donde vinieron representantes de la historia de Chepes, incluso Armando Bazán, que es un escritor
que escribió la historia de La Rioja, pero que es catamarqueño, él envía su posición y dice que sí, que Chepe no tiene 100 años, que tenía mucho más. Y se toma como punto de partida el año del testamento de Antonio Reynoso Tello, en 1732. Pero como te contaba hace rato, o sea, yo en el momento que puedo y que mis ojos me lo permiten, estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia. He llegado hasta el tatarabuelo de mi papá y de mi mamá, y resulta que hay documentación de gente de Chepes de la zona desde 1600. Hay la cantidad de población, de gente que había en lo que es Ñoqueves, El Tala, toda la zona, y Chepes. Chepes es una localidad que tenía muchísimos pobladores, desde la zona de Villa Chepes hasta los límites con el Totoral, por ejemplo. O sea, había mucha gente en todo este espacio territorial. Y una de las cosas que últimamente, hablando con algunos arqueólogos, la zona de Chepes ha sido siempre una zona de paso, desde los pueblos aborígenes, porque hemos encontrado algunos enterramientos, algunas urnas funerarias cerca de Chepes Viejo, y hemos sacado fotos, hemos enviado a algunos arqueólogos y nos dijeron que esa zona que estábamos mirando tenía que ver con una zona de paso entre lo que era San Juan hacia Córdoba, La Rioja hacia San Luis, y como pasa ahora, o sea, tenemos una tonada que no es ni riojana, ni sanjuanina, ni puntana, ni riojana mucho menos. Y tiene que ver con eso, con el intercambio cultural, de cómo los pueblos que habitaban en las zonas que son ahora nuestras provincias, teníamos el cruce comercial, el cruce de paso. Nos parecemos un poco a la gente, la tonada a la gente de Chancaní, un poco a los puntanos del norte, a los sanjuaninos cercanos de Valle Fértil. O sea, la tonada de vos nos cuenta cómo hubo ese traspaso cultural. Bien, en su momento pude apreciar que ustedes plantean que Villa Chepes y Chepes son el mismo pueblo, a diferencia de otras miradas históricas. ¿Podría explicarnos un poco eso? Nosotros sostenemos que más allá del emplazamiento, sí fue un traslado. Chepes y todas sus instituciones que estaban en Villa Chepes, y que la empezamos a conocer de manera documental cuando Antonio Reynoso Tello hace su testamento y deja la hacienda de Chepes para sus hijos, y habla en ese momento de la Inmaculada Concepción. Más allá de que él trae un santo que nunca prospera en cuanto a las creencias, o sea, está la Inmaculada Concepción del Indio Yelpe, leímos en algún momento nosotros, que es de Chepes, la Inmaculada Concepción, ¿sí? Cuando pasan los evangelizadores por la zona, se supone que dejaron esa creencia, esa virgen para los pueblos originarios. Y todas las instituciones en un momento dado se trasladan en búsqueda de trabajo, o sea, la gente que conformaba las instituciones se vienen a Chepes en búsqueda de trabajo y se vienen a la estación de la Villa Chepes. No se vienen, no crean la estación de Jocolí, la estación de San Juan, es la estación de Chepes. Es como que en este momento a nosotros nos crean un subte, ¿sí? Un subte que pase desde el 14 y que pase por detrás de la escuela normal y que se vaya para el lado de San Juan. ¿Qué vamos a decir? Y si la gente se va a trasladar, el pueblo va a crecer hacia allá. ¿Qué vamos a decir? ¿Se crea otra ciudad? Y hay diferentes miradas. Hay diferentes miradas, exactamente. Pero esa es la mirada nuestra. O sea, cómo, por
porque no se crean otras instituciones para esta ciudad, si supuestamente fuese otra ciudad, sino que se trasladan todas las instituciones, desde la escuela, la policía, ¿sí? La iglesia en un momento deja de funcionar, se crea acá un santo, el santo no se crea, perdón, se entrona un patrón, el San Juan Bautista, ¿sí? Pero si uno piensa cuál es la imagen que refleja la historia, la religión católica, si pensamos nosotros y nos dicen, a ver, ¿quién es la patrona de Chepes? ¿Y la Inmaculada Concepción? Y la Inmaculada Concepción de Chepes. Sí. De Chepes. No es la Inmaculada Concepción de La Calera, ni de Villa Casana. Bien, hay muchos personajes, bueno, en lo que viene siendo nuestra historia local, así como Antonio Reynoso Tello y Apolinario Tello. Por ahí, ¿qué podría contarnos de estos personajes? Antonio Reynoso Tello, él se establece en Ulape específicamente. Ahí él hace su primera hacienda y después le compra a un soldado la hacienda de Chepes. Y esta hacienda de Chepes se la entrega a sus hijos. Y todo lo que tiene que ver con la zona de Chepes tiene que ver con esto de que no son campos indivisos en su momento, entonces como que no se sabe de quién, de dónde vienen y cómo van la herencia de generación en generación. Y esa es como una característica de la zona. Y vamos a ver, si tú te decías, bueno, a ver, los Tellos, los Reynoso y Tello, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuáles son los herederos? ¿Cómo fue pasando? No se da porque cuando él da esa orden de que todo el campo es para todos los hijos. Entonces todos los hijos administraban todo. Y después recién con el paso del tiempo se empieza como a vender, pero ya generaciones posteriores. Y Apolinario fue el mayordomo de la iglesia. Se tejen muchas elucubraciones alrededor de él. Se habla de que fue un hombre con mucho carácter y que tenía la potestad de manejar la iglesia como si fuese algo propio de él, y se enfrentó a los curas que venían, porque la zona era visitada por muchos sacerdotes y, por ejemplo, el padre Prisco fue uno de los uno de los más antiguos, que oficiaba las misas y los bautismos. En el análisis documental que estoy haciendo ahora para poder hacer el árbol genealógico, veo que, por ejemplo, en las fiestas patronales de Catuna, se iban todos los fieles y se oficiaban bautismos, casamientos de 2 o 3 niños, en los bautismos, y así en Ulape. Esto era como cuando en esta zona de los llanos venían y no se establecían de manera definitiva, sino que eran como hacían sus recorridos. Y entonces Apolinario, él era realmente el amo de la iglesia y todo pasaba por decisiones por él. Y cuando venían los curas, se sentía como invadido, me imagino, y no le gustaba nada las decisiones que tomarían estos curas. Bien, entramos en la recta final, siendo las 10:28, ya nos encontramos ya casi finalizando el programa. Nos quedan las últimas preguntas, vamos a una pausa musical, continuamos escuchando Charly García en Orión 88.7, la radio de escuela, y nosotros aprendiendo. Profe Carlos, escuchamos algo de Charly García y regresamos. Martes 6 de febrero, nuestro programa número 15 ya, seguimos escuchando Charly García, cantante del que hemos elegido para hacerle tributo en el día de hoy. Estamos con la profe Mariela Busto,
hemos estado haciendo una entrevista extensa. Este material lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Primero va a ser subido algunos fragmentos en nuestras redes sociales, así que estar atentos a todas las personas que nos siguen. Bien, profe Mariela, regresamos. Hay una pregunta parecida como por ahí a la que hicimos hace rato de qué personaje histórico usted elegiría para tomarse un café. No sé si ha pensado o tiene por ahí un libro que para usted sea el mejor que ha leído. Siempre nos reímos con Gringo porque él me recomendó un libro que era 100 años de soledad y que es un libro muy intrincado, que hay que seguir los personajes y que lo he leído y me ha gustado, pero no lo he terminado de entender. Entonces es un libro que tengo que volver a leer o volver a escuchar sería a partir de ahora, porque de verdad eso, tenés que sentarte y fijarte de dónde viene Aureliano Buendía, cuál es su descendencia, cómo van y cómo vienen los personajes. Es un libro muy bueno. El otro que me gustó también es Ana Karenina. Es un libro que relata la historia de una mujer que después vimos en la película y que siempre, ¿no?, cuando te vas a ver las películas, no son lo mismo. Y el libro que siempre se recomienda y que recomendamos nosotros como profesores son Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano, para poder ver esto que hablamos hace rato, ¿no? Poder entender esto de los sin voz, de los pueblos originarios sin voz, y ahí está la historia que contradice lo que habían escrito los vencedores. Bien, usted por ahí, ¿cuáles son los sueños que tiene? Y hablando de los sueños, ¿cuáles son los sueños que ha podido cumplir y cuáles no? Yo siempre he sido de hacer lo que en mi cabeza se propone. No, nunca, o sea, como que dejo cosas sin hacer. Y uno de los sueños más grandes que yo tengo es el porvenir de mis hijas, de que ellas estén siempre bien y que alcancen sus metas y que ellas sean felices sobre todo. Ese es un sueño que creo que todo padre tiene y ese es el mío. Bien, ¿usted se considera una persona feliz? Claro, sí, seguro. Y bien, avanzando ya, que nos quedan ya minutos nomás para finalizar este programa, entramos a ya casi la penúltima pregunta. Esta pregunta está referida muy en lo personal y la pregunta consiste en, ¿usted a qué le tiene miedo? Me vas a hacer llorar. A no ver. A no ver. Le tengo miedo a no ver. Bien, ya entrando en la última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, esta pregunta está relacionada y bueno, hay personas que les ha costado por ahí referirse a uno mismo, pero es hablar por ahí un poco y contarnos, por ejemplo, ¿quién es Mariela Bustos? ¿Quién soy? Como te decía hace rato, soy bastante, ¿cómo te puedo decir? Una persona con carácter, que siempre intenta lograr lo que se propone, que no me doy por vencida. Nunca me doy por vencida. Que a pesar de todo eso soy muy sensible, muy llorona y soy una persona en la que se puede confiar. Y que cuando hago algo le pongo siempre mucho de mí, mucho, y que siempre intento contener o estar al lado de mis afectos. Bien, profe Mariela, ya finalizamos ya lo que sería esta entrevista. Como siempre, agradecido en la ocasión con usted por venir aquí al programa y por realizar esta entrevista. Como siempre, agradecer a las personas como usted que se brindan en poder llegarse aquí y realizar estas entrevistas, así que de mi parte muy agradecido. Muchas gracias a vos, Lucas,
gracias al profe Carlos por haberme tenido en cuenta. Me parece una experiencia muy linda. Esto de contar cosas de lo que uno sabe, de poder brindar, ¿sí? Cosas que uno ha podido ir aprendiendo, porque de eso se trata, ¿no? De no esconder o no guardar, sino de siempre brindar lo que uno pueda brindar.